su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección. El Señor bendiga a todos los que estén en audiencia en esta hora a través de la televisión, la radio, como también en el internet. Agradecemos a Dios que nos dé el privilegio de la vida para continuar estudiando su palabra ahora. Y nuevamente tengo conmigo a Joselito Rentería, que está aquí para acompañarme en el desarrollo de la lección. Una vez más, buenos días. Buenos días, pastor. Qué gusto estar una vez más con usted para tener el estudio de hoy, que sin duda alguna seguimos aprendiendo de ese hombre, ¿no?, que fue tan débil en su fuerza. Así es. Bueno, ¿qué le parece entonces si hace la oración, Joselito? ¿Cómo nos vamos a orar? Padre nuestro que está en los cielos, Señor, cuán contentos y agradecidos estamos por darnos la oportunidad y el privilegio una vez más de poder escudriñar a la luz de su palabra, Señor, este estudio de la lección de hoy. Queremos pedirle, Señor, que en el consejo, en las instrucciones que obtengamos de esta lección, podamos nosotros tomar decisiones en pro, Señor, de nuestra vida espiritual, pero por sobre todo hacer su voluntad. Denos en esta mañana, Señor, ese colirio para poder ver y por sobre todo la ayuda del Espíritu Santo para poder comprender y entender la lección y que pueda ser de beneficio para todos nuestros oyentes, toda la audiencia de todos los canales y por los medios por los cuales este estudio es transmitido. Deles una bendición también a ellos y sea con nosotros en el transcurso de este día, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ayer vimos una de las razones por las cuales el cristiano se debilita en su fuerza. Pero hoy miraremos otra, y es que el cristiano se resiste a la gracia de Dios. ¿No es cierto, Joselito? Así es, pastor. Y encontramos nosotros en esta pregunta, la lección de lunes, dice de esta manera, cómo la venganza de Sansón contra los filisteos muestra un ejemplo de la fuerza única que Dios le dio para la liberación de Israel. Esta respuesta, encontramos la respuesta a esta pregunta en Jueces 15, versículos 4 al 8 y 13 al 5. Jueces capítulo 15, versículos 4 al 8 y 13 al 5. Al 15. 13 al 15, perdón. Dice de esta manera. Y fue Sansón y cazó 300 zorras y tomó teas y juntó cola con cola y puso una tea entre cada dos colas. Después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembradíos de los filisteos y quemó las mieses amontonadas en pie, viñas y olivares. Y dijeron los filisteos, ¿quién hizo esto? Y les contestaron, Sansón, el yerno de Timateo, porque le quitó a su mujer y la dio a su compañero. Vinieron los filisteos y la quemaron a ella y a su padre. Entonces Sansón les dijo, ya que así habéis hecho, juro que me vengaré de vosotros y después desistiré. Y los hirió cadera y muslo con gran mortandad y descendió y habitó en la cueva de Peña de Etam. Y luego el versículo 13 al 15 dice, y ellos le respondieron diciendo, no solamente te prenderemos y te entregaremos en sus manos, mas no te mataremos. Entonces le ataron con 2 cuerdas nuevas y le hicieron venir de la peña. Y así que vino hasta Leí, los filisteos salieron gritando a su encuentro, pero el Espíritu del Señor vino sobre él, y las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. En la primera parte de la lectura que leímos, nosotros encontramos aquí un problema, pastor, que llevó a ocasionar al pueblo de Israel. Y vemos aquí que eso que hizo Sansón, que se vengó de lo que pasó con su problema de su esposa, ahora los filisteos lo persiguen y lo quieren, de tal manera que ahora van contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel no tiene otra alternativa más de que entregar a Sansón a los filisteos. Y qué triste encontramos aquí esta historia. Pienso que el pueblo de Israel hubiera
actuó de una manera diferente. Definitivamente que esto encaja perfectamente con el título de la lección de hoy, que es cuando la humanidad resiste la gracia de Dios. Y esta es otra de las razones, como dije, por las cuales el cristiano se debilita en su fuerza, porque nosotros estamos mirando aquí cómo Gedeón, Sansón, cómo él, sus compatriotas son testigos de lo que quieren hacer con él. Sus compatriotas saben de que pues Sansón tiene una dedicación completa para el Señor, ha sido dedicado para Dios, saben de que él tiene fuerza, y sin embargo nosotros encontramos que en vez de agradecer a Dios porque tienen un hombre valiente que puede pelear por ellos, que los puede libertar del yugo de los filisteos, nosotros miramos que más bien el pueblo se asocia o se alía, digámoslo así, con los filisteos, entregándoles a Sansón. Es interesante que le dicen, solo te vamos a prender. No, solo te prenderemos y te vamos a entregar en sus manos, no te vamos a matar. Y entonces dice que lo ataron con 2 cuerdas nuevas y se lo llevaron de la peña. Y cuando llegaron a Lehi, dice, los filisteos salieron a recibirlo con algazara. Pero miren esto, el Espíritu del Señor descendió sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado y las ataduras cayeron de sus manos. Y vieron cómo encontró una quijada de asno aún fresca, extendió la mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Y sin embargo, ¿qué dice el versículo 20 en cuanto a cuánto tiempo nada más duró él como su libertador o como su juez? ¿Qué dice el verso 20? Y juzgó a Israel en los días de los filisteos 20 años. Pero 20 años, cuando la esclavitud o el sometimiento duró mucho más años. Exacto. ¿Qué significa esto? Que el hombre que los podría haber libertado en definitiva no lo consiguió, porque ellos se resistieron a la gracia de Dios. Claro, Era por la gracia de Dios que Sansón había nacido. Era por la gracia de Dios que Sansón había dotado de esa fuerza especial. Era por la gracia de Dios que ellos habían mirado cómo Sansón valientemente enfrentaba a los enemigos. Era por la gracia de Dios que el Espíritu del Señor había venido sobre él a pesar de. Miren, aquí también podemos ver cómo el amor de Dios, cómo su misericordia no se retira de una vez, sino que todavía queda trabajando. O sea, hermano, esta es una esperanza para ti. Por eso es que yo creo en esta mañana, hermano, que tú, si por alguna razón te has resistido a la gracia de Dios, es bueno que ahora te rindas al Señor. Mira, no creas que Dios ya te abandonó. No creas que Dios ya te dejó a tu suerte. No, mi hermano. Mira, Sansón, a pesar de lo que había hecho, dice, el Espíritu del Señor vino sobre él. ¿Por qué? Porque todavía Dios, con su gracia, hermanos, andaba allí buscando que su hijo, ver cómo lo restauraba. Y estos hombres, los israelitas, que miraron esto, que por el Espíritu del Señor, que vino sobre él, las cuerdas que los tenían amarrados, se soltaron y que inmediatamente encontró una quijada de asno y mató a 1000 hombres. Ellos todavía, hermanos, mirando esto, se prestan para aliarse con el enemigo, entregándolo, cuando lo que pudieron haber hecho era juntarse todos y en derredor de él combatir a los filisteos y deshacerse por completo de ese yugo. Y sin embargo, el texto bíblico dice en el verso 20 que solo los juzgó 20 años. Cuando ese sometimiento, hermanos, se prolongó. Esto nos dice de que el pueblo también
se resistió a la gracia de Dios, no apreció la gracia de Dios. Y por eso, solo durante 20 años, ellos pudieron tener algo de paz. Y el yugo completamente no fue quitado de ellos, porque se resistieron a la gracia de Dios manifestada sobre Sansón. Así es. Y el don profético también nos ayuda a entender mejor esto. Dios, vemos aquí, pastor, que Dios tenía planes para el pueblo de Israel. Uh-huh. Pero me llama la atención aquí algo que dice que a veces como nosotros como pueblo, nuestra naturaleza humana a menudo dificultamos lo que el Señor quiere hacer. Exacto. Los planes de Dios. Y aquí, el pueblo ya había visto las hazañas que Sansón, un solo hombre, estaba haciendo entre los filisteos, que ni siquiera lo podían atrapar y los había hecho tristes cuando quería, pues debían de haber visto que era el Dios quien estaba haciendo eso. Y ahora vemos aquí cómo ellos, su naturaleza humana dificultaba los planes de Dios, pero como usted dijo, mencionó lo importante, Dios siempre está ahí buscando cómo liberar a su pueblo. Esta es una muestra de esto. A nosotros hoy, mientras usted comentaba, yo miraba, quería tomar una lección para el pueblo de Dios hoy. A veces nosotros como pueblo somos débiles. El pueblo de Dios ha caído en apostasía. El pueblo de Dios a veces ha estado arriba, ha estado abajo. Pero Dios ahí está, levantando libertadores, hombres que predican la verdad y que el pueblo se reanima y vuelve. Y luego nuevamente como que vuelve a caer, como que vemos algo similar en esta historia de Sansón. La lectura de... Perdón, antes que la lea, Sí. me gustó esa aplicación que usted está haciendo, Uh-huh. porque es verdad. El Israel moderno, hermanos, Dios en su misericordia le está haciendo llamados a una consagración, a un arrepentimiento, Así es. a una reforma, a un reavivamiento. Y como no viene de una manera, digámoslo así, osada, intensa, por parte de los líderes tradicionales, Dios en cierta forma Uh-huh. lo hace de otras maneras, Así es. utilizando otras personas. Y a veces como los israelitas, como dice el hermano Joselito, nos resistimos a esa providencia de Dios, a esa gracia que el Señor manifiesta, que permite que de otras maneras, como ocurrió con Gedeón, con Uh-huh. otros métodos, Uh-huh. el Señor desarrolle la fe en su pueblo y lo despierte. Y tristemente, es lamentable, pero a veces hacemos lo mismo que hizo Israel con Sansón. Mejor entregamos al siervo. ¿Se acuerda de Jeremías? Sí. Jeremías fue un profeta, que que el mismo Israel, el mismo liderazgo del Israel de Dios, lo entregó. Uh-huh. Y así nosotros hoy en día vemos también que se repite. Nosotros miramos aquí, hermanos, que el pueblo se resistía a la gracia de Dios, porque entregaron a Sansón a los filisteos, en vez de apreciar de que en cierta manera, como es el hermano Joselito, pues ese hombre, Dios lo había levantado para bien de ellos. Y aquí entonces yo quisiera pues decirle a todo el pueblo profeso de Dios hoy, que abramos los ojos, hermanos, no nos cerremos y no cometamos el error de entregar al enemigo, en este caso, al papado, Uh-huh. al gran apóstata. No cometamos el error de entregarlo a las cortes, no cometamos el error de entregarlo nosotros mismos a las autoridades solamente porque predica de una manera que no nos gusta o porque predica fuera de los canales regulares. No cometamos ese error como hizo el Israel de antaño, de entregar a Sansón a los enemigos. Más bien nosotros pidámosle al Señor que nos ayude a discernir y ver qué puede haber allí en ese líder, en esa persona que puede estar valientemente proclamando la verdad. Me gustó esto que Joselito hiciera esta aplicación porque creo que cabe, hermanos. Creo que cabe porque eso es resistirse a la gracia de Dios cuando nosotros mismos entregamos a hermanos de nuestra misma fe, tan solo por el hecho de que valientemente enfrentan el error, la oposición. Sansón tenía sus errores, equivocadamente cometió cosas que no estaban bien, pero de alguna manera Dios
Dios lo había levantado para que con valentía enfrentara a los enemigos. Y sin embargo el pueblo, miren ustedes, por miedo a los enemigos, mejor se lo entregan para quedar bien con los enemigos. ¿Cómo eso muestra que se resistían a la gracia de Dios y cómo eso los debilitó más todavía? Claro. Y es triste, pastor, porque yo me ponía a pensar que aún Dios trabaja de diferentes maneras y a veces nosotros nos oponemos a cómo Dios trabaja. No seamos prejuiciosos. Mire que hay un ejemplo bien, no sé si toca con la lección, ¿verdad? Pero claro, recuerda usted aquel asunto de que cuando el Señor Jesús estuvo en esta tierra y tenía sus discípulos y el Señor los mandó a predicar y luego pues ellos vinieron, Señor, ahí encontramos unos que predicaban en tu nombre, ¿quieres que vayamos y los aplaquemos? No, dice, el que no es conmigo contra mí es. Si ellos estaban predicando para bien, pues el Señor lo que quería decir es que no nos levantemos en oposición a algo que el Señor ha levantado tal vez. Me llaman las palabras aquellas que dijo el sacerdote en Nicodemo cuando les dijo a los escribas, si es de Dios no lo van a poder destruir. Dejadlo, dice, no seáis que os encontréis luchando contra Dios. Imagínense que ellos vieron que el Espíritu del Señor descendió sobre él y que las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado, que las ataduras cayeron de sus manos, que encontró una quijada de asno aún fresca, extendió su mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Evidencias habían de que de alguna manera Dios, ese hombre, a pesar de sus errores, lo estaba usando. Era para que se hubieran levantado en armas y ayudarle a Sansón a destruir ese ejército. Exactamente. Pero bueno, vamos a leer la nota, nos dice algo, el error que ellos cometieron. Dice, si los israelitas hubiesen estado dispuestos a unirse con Sansón para llevar adelante la victoria, habrían podido librarse entonces del poder de su prócer. Miren nada más, aquí está. Pero si habían desalentado y acobardado, por pura negligencia, habían dejado de hacer la obra que Dios les había mandado a realizar. En cuanto a desposeer a los paganos, y se habían unido a ellos en sus prácticas degradantes. Toleraban su crueldad y su injusticia, siempre que no fuese dirigida contra ellos mismos. Cuando se los colocaba bajo el yugo del opresor, se sometían mansamente a la degradación que habrían podido eludir si tan solo hubiesen obedecido a Dios. Aun cuando el Señor les suscitaba un libertador, con frecuencia le abandonaban y se unían con sus enemigos. Tremendo. Corrobora el espíritu de profecía, lo que estamos diciendo, que a veces, qué errores, yo te puedo decir qué errores fatales cometemos a veces como pueblo aquí. Tratamos, en vez de unirnos a lo que Dios hace, nos levantamos en contra, y no solamente es en contra, sino que lo entregamos a los enemigos. Una vez en El Salvador, me recuerdo que llegó el Papa a visitarnos allá, al país, ¿verdad? Y entonces, y la gran algarabía, la gran efervescencia, el Papa en El Salvador, un país tan chiquitito y puede ser una cosa grande. Pero como, pues, los que estudiamos la profecía, nosotros sabemos ese personaje realmente en qué caminos anda y cómo eso está bíblicamente mostrado que es el líder de una gran apostasía que arrastra al mundo al error. Entonces hubieron unos hermanos valientes que, a saber de dónde, empezaron a distribuir eran unas páginas. Panfletos. Sí, panfletos. Y decía advertencia. Y entonces, y aparecía la imagen del Papa, y allá aparecía todo lo que dice el libro del conflicto de los siglos en cuanto al papado, y lo que dice Apocalipsis 13, y bueno, y la gente y andaban repartiéndolos, como contrarrestando de esa manera la gran apostasía en la cual estaba siendo arrastrado El Salvador con la visita del Papa. Pero me recuerdo cómo la asociación allá del Israel moderno, inmediatamente, con los diezmos del Señor, pagó un artículo grande en uno de los principales periódicos, no me acuerdo si en uno o en los dos principales periódicos que hay allá, que son dos los que más circulación tienen, haciendo ahí un descargo y diciendo de que ellos no tenían nada que ver con ese tipo de panfletos que se habían distribuido, donde se denigraba la imagen
de Wow. el papado, y que ellos como iglesia no utilizaban ese tipo de métodos, y bueno, y haciéndose pues allí, como quien dice, en el descargo, haciéndose allí Al pues lado del enemigo. al lado del enemigo, y prácticamente recargando sobre aquellos valientes que habían logrado despertar ahí en la capital los ojos de la gente con lo que había repartido. Esto me hace recordar esto que estoy leyendo aquí, Sí, claro. que lamentable es, hermanos, pero Sí. esto se repite. Se vuelve a repetir. Siempre el Israel, no sé, que se acobarda, y cuando ya ven la cosa, como dicen, seria, y que se les puede venir encima el asunto y que se les va a caer su sistema, vienen y empiezan con los mismos diezmos a sacar pronunciados en los periódicos o en lo que fuera, haciendo descargos de que ellos no son, que esos ni son de la iglesia, que esos se apartaron de la iglesia, que ellos no trabajan así. Oh, hermanos, ¿cómo se repite? ¿Por qué se unen al enemigo? Tal como ocurrió en esta ocasión, cuando se trató de más bien unirse, porque de alguna manera había que cerrar como un solo frente, hacer un solo frente en contra del enemigo. Hoy vemos como también el Israel moderno también se resiste a la gracia de Dios, cuando por providencia de Dios se levantan ministerios de sostén propio, se levantan hombres que valientemente dicen: proclamemos esta verdad por los medios de comunicación, por la radio, por la televisión, por los periódicos, en los billboards que se ponen en los freeways. Como hoy en día, tristemente, el Israel moderno también se va contra estos ministerios y aparece diciendo: no son adventistas, no son de nuestra fe, ellos son gente que se han salido, no son parte, no utilizamos nosotros esos métodos. Igual que el Israel de antaño, hermanos, se unen al enemigo. Como también se rechaza la gracia de Dios ahora, y no se dan cuenta que eso los debilita, porque cuando ese enemigo completamente someta a todo el mundo, ya estarán bien fácil en el camino ellos y todos sus seguidores para seguir sus dictados. Aprendamos, hermanos, de estas historias. No están escritas solamente por estar escritas, es para sacar una lección espiritual, hermanos. Así es. Sí. Bueno, pero es triste, Joselito, cómo también esta gracia de Dios, no solo el pueblo le resistió, sino que también el hombre, Sansón también, el hombre aquí, a quien sí. Dios estaba utilizando, pues vemos que también se resiste a ella, porque si usted mira allá arriba, acabamos de leer que el Espíritu del Señor descendió sobre él. Las cuerdas que estaban en sus brazos se volvieron como lino quemado. Las ataduras cayeron de sus manos. Encontró una quijada de asno aún fresca, extendió su mano, la tomó y con ella mató a 1000 hombres. Hombre, si tienes las evidencias de que Dios no te ha abandonado, de que la gracia de Dios todavía te alcanza, Como sigue hombre, jugando con eso. ¿cómo puedes resistirte a esa gracia? Veamos lo que sucedió ahora en el capítulo 16, 1 al 3. Y si quisiera comentar solamente esto, pastor, mire que al ver un solo hombre acobardar a un ejército de filisteos y Sí. matar 1000 soldados ahí, 1000 filisteos, dice que un montón aquí, otro montón allá, él mismo dijo. Y no solamente eso, sino que también dice que cuando terminó exhausto, lleno de sed. Y que dijo: Señor, he de morir aquí en medio de los regocisos, dame agua. Y dice que el Señor abrió ahí una cuenca y ahí le sacó agua al Señor. Milagro, hermano. La gracia del La Señor. gracia del Señor todavía con Sansón. Pero ahora vamos a ver qué continuó el capítulo 16. ¿Cómo se aquí. resiste él a esa ¿Cómo se gracia? resiste a eso que había pasado? Efectivamente, él vio que al último vio que era obra del Señor y cómo Dios le da agua ahí en ese momento, un milagro. Y lo dice, el 16 dice: fue Sansón a casa y vio allí una mujer, fue Sansón a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza: Sansón ha venido acá. Y lo rodearon y acecharon toda aquella noche a la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados toda aquella noche, diciendo: hasta la luz de la mañana, entonces lo mataremos. Mas Sansón durmió hasta la medianoche. Y a la medianoche se levantó, tomando las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y su cerrojo. Se la echó al hombro y se fue y la subió a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Aquí vemos nuevamente a Sansón, a pesar de todo lo que Dios había hecho con él,
a pesar de haberlo ayudado, de librarse de sus enemigos, y no solamente librarse de sus enemigos, sino a vencerlos y destruirlos, y de ese milagro que le dio agua cuando él terminó esta guerra allí, él vuelve a jugar con el pecado. Vuelve nuevamente la lujuria de los ojos, como mencionamos el día de ayer, pastor, Sí. a caer nuevamente en este pecado. ¿Y con quién? Con los paganos. Igualmente sigue ahí. Mire cómo viola otra vez el voto él del Nazareo, porque ahora con una ramera. Sí. Y nuevamente, como dijo usted, la lujuria de los ojos. Dice, un día Sansón fue a Gaza y vio allí a una ramera y se allegó a ella. Una vez más, le entró el deseo por los ojos, le entró la lujuria, ese deseo, hermanos, exacerbado, ese deseo incontenible por el sexo. Ahora fue con una ramera. Y bueno, ya nosotros vemos que lo que le costó eso, pues dice de que ellos dijeron allí, los habitantes de Gaza, lo vamos a matar. Pero hermanos, una vez más, vemos la misericordia de Dios, que todavía la fuerza no se la quita. Y entonces dice que arranca las puertas de la ciudad con sus 2 pilares y sus cerrojos, se las echa al hombro y subió en ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Y lo hizo, dice, lo hizo a la medianoche, porque los enemigos dijeron, lo vamos a matar, lo vamos a matar. Se acercaron a la casa, pusieron espías toda aquella noche a la puerta de la ciudad, esperaron, dice, callados toda aquella noche, diciendo, lo vamos a matar a la luz de la mañana. Pero Dios, hermanos, se encarga de que Sansón se despierte a medianoche y haga esto de arrancar las puertas de la ciudad con sus 2 pilares, sus cerrojos, se las echa al hombro y subió con ellas a la cumbre del monte que está delante de Hebrón. Pero yo quiero aquí, una vez más, volver a destacar el hecho de que cómo él se resiste a la gracia de Dios. Y como dije al principio, ayer vimos una de las razones por las cuales el cristiano se debilita en su fuerza, y hoy estamos viendo que otra de las razones por las cuales el cristiano se debilita en su fuerza es porque se resiste a la gracia de Dios. Lo hace a nivel colectivo, como Israel moderno, y lo hace a nivel individual, como lo vemos aquí en el caso de Sansón. Claro. Si ya ha tenido las evidencias de que Dios no lo ha abandonado, ¿por qué ahora va otra vez a dejarse ir por lo que sus ojos le deleitan? Y va a pecar ahora con esta ramera. ¿Cómo se parece Sansón, verdad, hermanos, a muchos de nosotros, verdad? Cómo Dios nos perdona una vez y allí venimos nosotros y pues gracias, Señor, porque nos perdonaste, y volvemos pues lamentablemente a caer otra vez, y ahí estamos, hermanos, en esa debilidad espiritual que nunca logramos la de nosotros, nunca alcanzamos la victoria, pero es porque nos estamos siempre resistiendo a la gracia de Dios, hermanos. Aprendamos de esto y agradezcamos al Señor que no nos ha abandonado. Vengamos a sus pies. Miren, sus brazos están extendidos. Atendamos la invitación que Él nos da de venir a Él. No nos resistamos siguiendo en el pecado. Así es, pastor. Vemos aquí la misericordia del Señor. Dios le muestra misericordia a Sansón una vez más. Pues mire dónde se metió. Un lugar que para humanamente, pastor, no había manera de escapar. Primero era una ciudad amurallada. La ciudad estaba rodeada y ya estaba ahí el alarme de esa ciudad de Gaza, rodeada por esos soldados esperando llegar al amanecer para matar a Sansón. Y me llama la atención lo que dice el Espíritu de Profecía aquí en Patriarcas y Profetas. Pero bien, dice aquí, es una lecturita que quiero leer aquí mejor. En la Biblia de estudio, no quisiera pasar por alto esta que dice, en su peligro, Sansón dispuso de la misma fuente de fortaleza que tuvo José. Pudo elegir la voluntad, lo correcto o lo erróneo. Pero en vez de aferrarse a la fortaleza de Dios, permitió que las indómitas pasiones de la naturaleza ejercieran un dominio pleno. Las facultades de ese razonamiento se pervirtieron, se corrompió su moral. Dios había llamado a Sansón a un cargo de gran responsabilidad, honra y utilidad, pero primero debía aprender a gobernar mediante el aprendizaje
previo de la obediencia a las leyes de Dios. José era un ser moral, libre. El bien y el mal estaban también delante de él. Podía elegir el sendero de la pureza, la santidad de la honra, o la senda de la inmoralidad y la degradación. Eligió el camino correcto y Dios lo aprobó. Sansón, ante tentaciones similares que él mismo había buscado, dio rienda suelta a la pasión y encontró que la senda en que se había entrado terminaba en vergüenza, desastre y muerte. Qué contraste con la historia de José. Sí, lamentablemente. Lamentablemente. Y aquí Dios muestra su misericordia aún con Sansón a librarlo de ese lugar, porque si el Espíritu Santo no, si él no se hubiera despertado, ahí lo hubieran matado. Sí. Ahí lo hubieran matado y aún así, ¿qué hizo que él arrancara las puertas de la ciudad, pastor? Me imagino que no eran a cualquier puerta. Eran unas puertas pesadas y el Espíritu Santo desciende sobre él y toma aquella puerta, la lleva y se las pone, se las encaja por arriba de un cerro. Nuevamente el Señor vuelve a mostrarle. Yo me decía, yo meditaba en cuánta paciencia no tiene el Señor para con nosotros los seres humanos. Una vez caemos y Él nos vuelve a sacar de ese hoyo cenagoso. Y una vez volvemos a salir, Señor, aquí estamos y parece que estamos ya ahí formando parte del pueblo de Dios, pero nuestra debilidad aún persiste. Volvemos a caer y el Señor en su infinita misericordia nos vuelve a ayudar. Vemos aquí en la historia de Sansón, en la vida de Sansón, muchas vidas representadas aquí. Ojalá que seamos como José. Así es. Bueno, el don de profecía, siempre en Patriarcas y Profetas, en la página 608 a la 609, sigue hablando de esta condición de Sansón, esta condición espiritual que pues lo hace ver como resistiendo a la gracia de Dios. ¿Qué le parece si leemos ahí? Sí. Sansón había violado el mandamiento de Dios, tomando esposa de entre los filisteos, y otra vez se aventuró a relacionarse con los que ahora eran sus enemigos mortales, para satisfacer una pasión ilícita, confiando en su gran fuerza, que tanto terror infundía a los filisteos. Fue osadamente a Gaza para visitar una ramera de aquel lugar. Los habitantes de la ciudad supieron que estaba allí y desearon vengarse. Su enemigo se había encerrado dentro de las murallas de la más fortificada de todas sus ciudades. Estaban seguros de su presa y solo esperaban el amanecer para completar su triunfo. A la medianoche, Sansón se despertó. La voz acusadora de la conciencia le llenaba de remordimiento, mientras recordaba que había quebrantado su voto de nazareo, pero no obstante su pecado, la misericordia de Dios no le había abandonado. Su fuerza prodigiosa le sirvió una vez más para libertarse. Damos gracias a Dios porque si no fuera por su amor y su misericordia, hace rato hubiéramos sido consumidos. Así es. Y ha sido su gracia la que nos ha permitido que todavía nosotros tengamos esperanza, hermanos, pero no es bueno que nosotros sigamos resistiéndonos al darle gusto a nuestras pasiones. Me llama la atención lo que el don de profecía destaca aquí, y es el hecho de que dice que fue a Gaza para satisfacer una pasión ilícita. ¿Cuántas veces nosotros, hermanos, también por satisfacer una pasión ilícita nos vamos a Gaza? Y ya hemos puesto ejemplos, pero yo me recuerdo una vez, ya cristiano, ya en este pueblo, estaba bien joven, y yo era bien fanático al deporte. Yo era, pues era un fanatismo que había agarrado por el fútbol. Y me recuerdo una vez, hubo un partido de fútbol para las eliminatorias de un mundial, y era muy definitorio el juego que iba a haber entre mi país y el país vecino, Honduras. Y me recuerdo, hermano, el Espíritu de Dios cómo trabaja con uno. Me recuerdo que había aquella como presión de querer ir, porque pues sí. Iba a jugar ahí en el Salvador, iba a ser el partido, como dicen, jugar de local el país. Y me recuerdo que pues siempre uno se va a meter a Gaza, se va a meter a Gaza sin que lo inviten, por la pasión. En este caso conmigo fue la pasión del fútbol. Ajá. Y me recuerdo que yo algo me decía que no fuera.
Y la verdad, hermano, nunca había ido a un estadio. Mucho menos en esa condición cuando el estadio iba a estar a reventar. Sí, sí. Era un partido pues definitorio para ver si pasaba en la siguiente fase del país. Y me recuerdo que al final, yo como cristiano algo me decía, no debes ir. Pero por el otro la presión de los amigos y otros ahí, pues no, que mira, que bueno, al final terminé yendo. Y me recuerdo, yo cuento esta cosa porque pues son ejemplos de le pasan a uno que se va a meter a gasa por la pasión. Por la pasión. Y entonces me recuerdo que fui a ver el partido y pues me ubiqué en un lugar donde está la torre, donde están los grandes focos, ahí una torre enorme. Y en pleno partido. El Salvador se caracteriza que allí a cada rato tiembla. Seguido hay terremotos ahí. Sí. Y me recuerdo que en esa ocasión comenzó a temblar. Ay, ay, ay. Hermano, y empezó aquel miedo. Ese estadio estaba a reventar y la gente se sentía, las gradas que se movían. Y de repente yo miré hacia arriba y yo miraba que sobre mi cabeza le hacía así las torres. Ay, ay. En ese momentito vino a mi mente, ¿y qué estás haciendo aquí, hijo? ¿Qué estás haciendo aquí? Este no es tu lugar. Entonces yo me pongo a pensar, a veces uno se va a meter a gasa por satisfacer una pasión ilícita. Exacto. Y este es un ejemplo de cómo otros lo hacen yéndose a meter a un baile, yéndose a meter a una sala de boliche. No, que el boliche es algo sano, o le tira una pelota ahí que le da, golpea una cosa como con botellas y se caen. ¿Qué hay de malo en eso? Pero el ambiente que hay allí, el ambiente que te rodea. Entonces, uno, hermanos, tiene que entender de que uno también ha hecho un compromiso con Dios. Uno también se ha consagrado. De alguna manera, uno también ha tomado unos votos bautismales que indican que uno a partir de ese momento públicamente se va a dedicar al Señor. Entonces, ¿por qué no tener conciencia de que uno ahora pertenece a un comandante, a un general? Y como decía una lección anterior, agrademos a aquel que nos tomó por soldados. Exacto. Y no militemos en los negocios de esta vida, es decir, no andemos en cosas que no debemos. Yo creo que un cristiano de la verdad presente, un cristiano que verdaderamente se cree del pueblo remanente, ya no debería de andar, hermanos, en ese tipo de festividades, ni en bailes, ni en salas de boliche, ni en estadios, ni en nada de eso, porque eso de alguna manera te arruina tu ambiente espiritual, eso no te ayuda. Nosotros encontramos aquí a Sansón, que ya había violado el mandamiento de Dios tomando esposa entre los filisteos, y ahora va a relacionarse con los que ahora eran sus enemigos mortales, satisfaciendo una pasión ilícita. Hermanos, no nos resistamos a la gracia de Dios. Dios tiene mucha paciencia con nosotros y está esperándonos a que completamente nosotros entendamos. Pero hermanos, también un día la gracia se va a acabar y por lo tanto no juguemos con ella. Y como dijo alguien, no te alejes tanto donde la gracia no te pueda alcanzar. Así que yo creo, hermano Joselito, de que esta lección nos dice una vez más por qué razón el cristiano se debilita en su fuerza. Claro. Bueno, no sé pues si tenga algo más usted que agregar. Bueno, pues solamente, pastor, que nosotros como cristianos, un pecado nos lleva a debilitarnos para el siguiente. Aquí Sansón no aprendió la lección del primero ni del segundo. Y ya vamos a ver en las lecciones más enseguida cómo Sansón va cayendo y va decayendo hasta que efectivamente se ve en un lugar donde no debería de estar. Un hijo de Dios, un apartado del Señor, debe mantenerse fiel a sus principios. Así es. Ese sea nuestro lema. Nosotros como cristianos, y más el momento en que nos ha tocado vivir, ¿cómo vamos a andar jugando, hermanos, en este mundo? Con el pecado, con la lascivia, como mencionamos el día de ayer, con estas pasiones desenfrenadas. Sometamos al dominio propio, con la ayuda de Dios, y vamos a salir victoriosos. Y no caigamos en las mismas situaciones en las que Sansón cayó. Que Dios nos ayude y que podamos mantenernos siempre fieles a ese que nos escogió por soldados. Amén. Pues vamos a orar y a pedirle al Señor esa ayuda, hermanos. Oh Dios Todopoderoso, perdona las veces que hemos resistido a tu gracia, ya sea como pueblo
o como individuos. Perdona, Señor, las veces cuando nosotros con tanta evidencia de tu amor, de tu misericordia, de que no nos has abandonado, nos vamos a meter a Gaza o nos unimos con el enemigo para entregar tal vez a nuestro hermano o para participar con ellos de sus pecados. Señor, te rogamos ahora que entendiendo esta lección de que esto nos debilita en nuestra fuerza, entonces elijamos este día solamente dedicarnos a ti completamente. Ayúdanos, por favor, para que no resistamos más a tu gracia, no juguemos con ella, no transijamos con el pecado, no vayamos a meternos a Gaza, ni nos unamos con el enemigo, aún a sabiendas que ellos nos apartarían de ti. Te rogamos, Padre, para que nosotros nos mantengamos siempre dentro de tu pueblo, dentro de tu remanente. Señor, te rogamos que nos ayudes para que seamos parte siempre de ese linaje escogido, de ese real sacerdocio, de ese pueblo adquirido por Dios. Oh Dios, te pedimos que esta lección también pueda dar esperanza a aquellos que en alguna manera han estado resistiendo a la gracia tuya y que identificándose tal vez con Sansón o con el pueblo que se unió al enemigo, hoy también, Señor, puedan ver que tú nos amas y que tú también puedes devolvernos las fuerzas. Señor, te ruego que todos aquellos que están débiles, porque espiritualmente han caído, todos aquellos, Señor, que se han debilitado en su fuerza, porque han transigido con el enemigo, y que están tal vez, Señor, oyendo esta lección, hoy sabiendo de que también tú a pesar de eso le volvías a dar la fuerza a Sansón. Oh Señor, hoy también pidan a ti las fuerzas, y nosotros te pedimos las fuerzas por ellos y por nosotros, para que no seamos más débiles. Padre, ayúdanos a aprender de estas lecciones y no resistir más tu gracia. Te pedimos, nos ayudes en el nombre de Jesús. Amén. Todo fiel discípulo del buen Jesús demostrará su amor.